y un poco con el trabajo que una organización que se llama Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRIDES, ha realizado o realizó durante, ¿verdad?, algunos años del conflicto armado en El Salvador. Bueno, yo creo que es importante hablar de esto porque ustedes bien han escuchado, ¿verdad?, hay un dicho que dice que un pueblo, ¿verdad?, que no conoce su historia está condenado a que se repita. Entonces yo creo que es importante, ¿verdad?, que tengamos un poco la idea de cómo funcionó esta cuestión durante la guerra. Quiero comenzar un poco planteando por dónde va a estar la plática de esta mañana. ¿Hasta qué hora tenemos? Entonces quiero empezar planteando que vamos a transitar un poco sobre qué es CRIDES y qué es lo que CRIDES ha hecho durante este tiempo, ¿verdad?, de trabajo que lleva. Vamos a hablar un poco sobre los antecedentes del desplazamiento forzoso durante el conflicto armado de El Salvador, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre cómo funcionó esta migración en los refugios, ¿verdad?, durante la guerra. Vamos a hablar un poco cómo la gente que salió de El Salvador o salió del país o se tuvo que movilizar internamente también regresaron a sus lugares, y cómo está la situación actual de estas comunidades ahora después del conflicto armado. Más o menos sobre eso vamos a platicar esta mañana, ¿verdad? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en interrumpir, ¿verdad? Y la podemos ir evacuando. También al final vamos a dejar un espacio para preguntas. En primer lugar, quizás decir que CRIDES es una organización no gubernamental que tiene aproximadamente como unos 25, 26 años más o menos de trabajo con las comunidades, y que precisamente esta organización nació como resultado de la necesidad que vieron las comunidades de organizarse para poder responder a una problemática que en aquel momento ellos tenían, y era el problema de la guerra. Entonces, esta ONG en aquel momento se llamó, ¿verdad?, Comité Cristiano Pro Desplazados de El Salvador, ¿verdad? Comité Cristiano pro Repatriados y Desplazados de El Salvador, ¿verdad? Y prácticamente su trabajo en aquel momento consistía en asistir, ¿verdad?, a todas aquellas comunidades que de alguna manera tuvieron que movilizarse, ¿verdad?, debido al conflicto que el país estaba viviendo. Entonces, eso fue en aquel momento. Actualmente CRIDES, ¿verdad?, después de todo este proceso de los acuerdos de paz y el fin de la guerra, CRIDES se ha quedado trabajando más o menos con unas 300 y algo de comunidades, todas ubicadas más o menos en Chalatenango, Cucatlán, La Libertad, San Salvador, San Vicente y Cabañas. Entonces, más o menos, ¿verdad?, eso es CRIDES, ¿verdad? Y su trabajo básicamente consiste en trabajar sobre la parte de la organización y el trabajo de formación de las comunidades. Entonces, actualmente su trabajo principal se fundamenta en el desarrollo comunitario. Entonces, sobre eso podemos decir ahora que es esta organización, y que, ¿verdad?, más adelante vamos a hablar un poco sobre qué hicieron. Más o menos, CRIDES se encuentra, su área de influencia se encuentra en la zona paracentral del país, sobre todo en Chalatenango, ¿verdad? Aquí hay una organización que se llama Asociación para el Desarrollo de Chalatenango, que es CCR, que es, digamos, una asociada de CRIDES. Aquí en Cucatlán está otra microrregión que también tiene que ver con el trabajo Cabañas Cucatlán. En San Salvador está CRIDES Central, en La Libertad está CRIDES Sur, ¿verdad? Y también está en San Vicente y La Paz, toda la zona del Bajo Lempa. Entonces, más o menos en esa zona el área de influencia que CRIDES tiene en este momento. Ahora, más o menos los programas en los que CRIDES está trabajando por ahora son
en tres áreas específicas: la organización social, la incidencia política y el fortalecimiento institucional. Son como las tres áreas más grandes que CRIPDES trabaja en este momento. Y en la parte de organización social, ¿verdad?, la organización comunitaria, el trabajo con las mujeres, trabajo con los jóvenes, tema de la educación y la formación y la participación ciudadana y el desarrollo local y derechos humanos. Más o menos este, digamos, es el tema, es la parte del tema de organización social. En el tema de incidencia política tiene que ver más que todo con el tema de las políticas públicas, y aquí más o menos estamos trabajando el tema de la ley de prohibición de minería metálica en El Salvador, la ley general de aguas y la ley de agua potable, ¿verdad? La ley de soberanía y seguridad alimentaria, y un poco el tema de riesgos, ¿verdad?, y el tema de la reforma integral, ¿verdad?, fiscal. En el tema de fortalecimiento, ¿verdad?, aquí hay trabajo hacia el interior de la organización, alianzas con otros actores que están trabajando temas similares, sobre todo temas de desarrollo local, medio ambiente, y hay un apartado específico que tiene que ver con hermanamientos con comunidades de salvadoreños y otros que están fuera del país. Entonces, más o menos eso es, en resumidas cuentas, el trabajo de CRIPDES. Entonces, ¿cómo es que CRIPDES entra en este tema de trabajar con estas comunidades? Bueno, aquí empecemos a hablar ya sobre qué significó el origen de la guerra en El Salvador. Y esto, si ustedes se recuerdan en sus estudios anteriores de bachillerato y quizás básica, un poco la historia nos cuenta que siempre en el país han habido conflictos, y han habido conflictos de diferente naturaleza, ¿verdad? Sí. Los que han sido un poquito más dedicados a estudiar la historia recordarán, por ejemplo, la guerra de 1932, ¿verdad? Ese conflicto social que vive el país tiene que ver con luchas de la población, ¿verdad?, y con el reivindicamiento de algunos derechos de las comunidades. En ese momento la lucha más fuerte era por la tierra, ¿verdad? Posteriormente, ya en la década de los 70, más o menos, comienza un poco también a generarse alguna efervescencia política en el tema político-social, ¿verdad? Porque básicamente en ese momento los espacios políticos para algunas personas estaban cerrándose, ¿verdad?, sobre todo para la gente más pobre, y es en este momento donde muchas organizaciones sociales del país empiezan valga la redundancia, a organizarse para pedir la reivindicación de muchos derechos. Aquí, por ejemplo, los maestros se empiezan a organizar, los campesinos aquí se empiezan a organizar, ¿verdad?, y muchos otros sectores, ¿verdad?, para exigir, ¿verdad?, que se les abran algunos espacios. Aquí también, en el tema político, el tema de la democracia no estaba como mucho funcionando muy bien, ¿verdad? Casi solo había un solo partido político que estaba en el gobierno permanentemente y siempre llegaba al gobierno por la vía del fraude. Entonces, todo ese contexto, ¿verdad?, es el que genera, digamos, esa situación. Es en esta época más o menos también cuando la Iglesia Católica comienza a tener un protagonismo en estas luchas sociales, ¿verdad? Si ustedes han oído hablar de Monseñor Romero, ¿verdad?, es más o menos en esta década de los 70, finales de los 70 y 80, donde aparece la figura de Monseñor Romero como una figura importante también en la lucha de las comunidades, de la gente más desposeída. Pero Monseñor Romero es nombrado arzobispo en el 77 más o menos, y en marzo del 80 es asesinado. Es en esta convulsión social donde se genera esta situación. Entonces, también aquí hay que plantear, ¿verdad?, que en esta misma década, más o menos, también la Iglesia comienza a jugar un papel importante, ¿verdad?, en la lucha, porque también ellos empiezan a hacer aportes, ¿verdad?, significativos en este proceso, y no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Es en esta década más o menos cuando la Iglesia comienza a pensar de una manera diferente, y aquí se empieza a generar mucha doctrina
mucha doctrina social que ayuda, ¿verdad?, en estas luchas. Aquí se cambia, por ejemplo, del Vaticano I al Vaticano II, que es un documento de la Iglesia que iluminó mucho el trabajo del clero. Aquí a nivel de Latinoamérica, aquí se celebra una conferencia internacional que se llama Puebla, ¿verdad?, que tiene otro nombre en términos de iglesia, pero para que lo entendamos, es como un foro mundial latinoamericano que se llama Puebla. También antes se ha celebrado Medellín, en Colombia, y cada uno de estos documentos va agarrando los nombres de los lugares donde se realizan, pero Medellín y Puebla en este momento también son como unos resultados de esas conferencias que la iglesia hace, que ayudan también a esta efervescencia política. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las organizaciones que empiezan a exigir derechos en este momento también comienzan a recibir represión por parte del gobierno. Entonces, todas aquellas luchas que se inician en ese momento son reprimidas, ¿verdad? Y en este contexto es donde también entra la famosa masacre de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Más o menos que ahí por julio del 70 y cuánto? 75. Vale, le vamos a creer que... Bueno, entonces es en esta también, en esta efervescencia que se empieza a generar toda esa cuestión, y hasta este momento todavía no hay como digamos un brote así como muy bélico en el tema de las armas. Todo se va discutiendo de una manera más política y más de lucha de calle, pero es más o menos con el asesinato de Monseñor Romero donde un poco la cosa cambia, ¿verdad? O sea, Monseñor Romero era una persona que un poco iba acompañando la lucha de la gente, pero también iba como tratando de calmar, ¿verdad?, que esto no se convirtiera en una situación complicada. Pero con el asesinato de Monseñor Romero, entonces las organizaciones que estaban como más avanzadas en esto comenzaron a sentir que la cosa ya no iba muy bien y que había que buscar otra salida a esta cuestión. Y es aquí donde se empieza a generar esa inestabilidad social más grande, digamos, a partir del asesinato de Monseñor Romero. Entonces se agudiza la persecución de los líderes sociales, de los luchadores, de los sindicalistas y de toda la gente, de los líderes campesinos, y empiezan a generarse encarcelamientos, persecuciones, asesinatos, etcétera, etcétera. Y aquí es donde en la época de los 80 no era difícil encontrar sobre las carreteras asesinados, ¿verdad?, decapitados. Aquí se da la mayor parte de masacres que se dieron durante la guerra, es en este momento, ¿verdad?, donde sucede todo esto, ¿verdad? Y es aquí donde se empieza a estructurar la lucha armada en el país. Entonces las organizaciones sociales que estaban en la calle, que estaban pidiendo, ¿verdad?, exigiendo sus derechos por parte de la vía tranquila, digamos, tienen que irse entonces a la lucha armada, y es así como varias organizaciones se van conformando y van armándose y se van al monte, digamos, ¿verdad? Se van a las montañas, ¿verdad?, a estructurar la lucha de otra manera por la vía armada, porque por la vía política en ese momento era complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que mucha de la gente que se organizó durante la guerra es la gente de las zonas rurales, ¿verdad? O sea, la mayor parte de la gente que se fue a conformar lo que en aquel momento conocimos como el FMLN armado, ¿verdad?, era gente que estaba en las comunidades, gente campesina, mujeres, jóvenes y algunos ya mayores, ¿verdad? Pero no todos, ¿verdad?, conformaron ese ejército popular, ¿verdad?, sino que hubo población civil que se fue quedando en esas comunidades, ¿verdad?, pero que no pudieron soportar, digamos, la presión de la guerra, porque precisamente el ejército lo que hacía era atacar aquellas poblaciones donde había más aceptación, donde había donde más gente pertenecía a esta estructura, ¿verdad?, y entonces comenzaron a desesperar a la población con masacres como la masacre del Mozote, la masacre del Zumpul, la del Río Lempa, etc. Y entonces la gente tuvo que empezar a abandonar esos lugares donde los enfrentamientos armados eran más sistemáticos y más difíciles. Aquí habían operativos como este famoso Tierra Arrasada,
que era acabar con todo lo que había en esas zonas. Ahí ni las pulgas quedaban vivas, ¿verdad?, con esos operativos. Entonces la gente obligadamente tuvo que salir, ¿verdad?, y empezaron a migrar a países vecinos como Honduras. Entonces es en esta parte, ¿verdad?, donde se comienza a conformar los famosos refugios. En ese tiempo, ¿verdad?, una de las personas que hay que destacar que apoyó después de Monseñor Romero, ¿verdad?, esta lucha fue Monseñor Rivera y Dama, también el arzobispo de San Salvador, que fue quien asumió la conducción de la iglesia después del asesinato de Monseñor Romero, ¿verdad? Y él más o menos en sus escritos nos cuenta, ¿verdad?, que fue hacia 1979 en que muchas personas tuvieron que abandonar sus cantones, amenazados de muerte por los grupos paramilitares que actuaban libremente en aquel momento. Muchos de ellos dejaron sus tierras, sus casas, su familia. Muchos de ellos cuentan atrocidades como fueron asesinados miembros de su familia, hijos, padres y madres. Entonces, eso es como un extracto de las historias de Monseñor Rivera, ¿verdad?, contándonos cómo él miraba esto de la migración, de la forzada de la gente. También él decía de que es natural, decía, que habiéndose empeorado la situación y habiendo explotado la insurrección, o sea, lo que estábamos diciendo, ese paso de una lucha política a una lucha armada, los refugios aumentaron. Mucha de esa gente huye porque es señalada como colaboradora de la guerrilla y su vida corre peligro, porque basta un señalamiento para que le pueda suceder lo peor. Otros tuvieron que abandonar sus cantones debido a los operativos por tierra y por aire, como por bandeos indiscriminados, donde los que mueren no son precisamente elementos de la guerrilla, sino gente civil indefensa, entre ellos mujeres, niños y ancianos. Es natural que, dado su origen, mucha de la gente asilada en los refugios que sostiene el arzobispado no sea afecta al régimen, ni esté conforme con la situación actual, porque ellos son las primeras víctimas. Es natural que muchos hayan perdido sus papeles y tengan miedo de salir por señalamientos y por la represión existente. Entonces, lo que hay que destacar en este pequeño relato de Monseñor Rivera es que las condiciones en que la gente tuvo que abandonar sus lugares de origen no fueron las mejores, ¿verdad? O sea, la gente que va a migrar, por lo menos le dan chance de que lleve sus documentos y alguna ropa adicional. En ese momento no, o sea, en ese momento los operativos llegaban, caían de repente y la gente salía sin nada. Entonces, en esas condiciones la gente se fue a los refugios, y es en esas condiciones en que la gente queda después de estos operativos. Entonces, lo que estamos planteando aquí es que toda esa efervescencia que en aquel momento hubo y toda esa inestabilidad y todos esos conflictos llevaron más o menos a que unas 70.000 personas fueran asesinadas durante esos 12 años de guerra, ¿verdad? Y que muchos de ellos, ¿verdad?, se fueron hacia los refugios, y muchos de ellos se fueron hacia la guerrilla, y algunos otros se fueron hacia el ejército, porque eso también hay que decirlo. En las zonas rurales no toda la gente se organizó, no toda la gente pertenecía a la guerrilla, sino unos se fueron al ejército, otros se fueron a la guerrilla, otros tuvieron que abandonar sus lugares, y esas zonas donde más o menos sucedió esto, la gente, los lugares quedaron prácticamente vacíos. Por ejemplo, en esta zona de Chalatenango, que es la zona oriental, toda esta zona fue despoblada, y la gente tuvo que ir a Mesa Grande, que más o menos se da por aquí, ¿verdad? Entonces es en esta zona donde la gente migra. Otros de esta zona de Cabañas, que también es otra zona que fue afectada, muchos de ellos también migraron a Mesa Grande, pero otros migraron a zonas más seguras, como por ejemplo, muchos se vinieron a la zona de La Libertad y a la zona de Sonsonate, a Huachapán, en esta zona que no era como una zona muy conflictiva. Mucha gente se vino desplazada aquí. Otros se vinieron a la zona de San Salvador y se fueron a vivir en las orillas de la línea del tren, ¿verdad? Hoy ustedes saben, mucha gente vive ahí, pero otros, ¿verdad?, se fueron a vivir a los refugios que la Iglesia Católica tenía. Este más o menos es una vista de cómo era el refugio de Mesa Grande en aquel momento, cuando ahí hay una toma más grande,
¿verdad? Este es digamos, el refugio de Mesa Grande. Aquí más o menos unas 10.000 personas vivieron en este refugio, ¿verdad? Como les repito, era gente que fue saliendo del país por miedo a la guerra y se fueron asentando aquí. Este refugio era un refugio que fue administrado por la Iglesia Católica y por ACNUR. ACNUR era una dependencia de Naciones Unidas, ¿verdad? Pero lo que hay que decir es que esta gente no estaba aquí porque quería estar o porque estaba bien, sino simplemente estaban en otras condiciones más difíciles o por lo menos no tan difíciles como las que tenían en su lugar. Entonces estos eran refugios cerrados, ¿verdad? Aquí había todo un reglamento de funcionamiento de estos refugios y la gente no podía salir libremente cuando se le antojara, porque estaba siendo controlado primero por las Naciones Unidas, luego por la Iglesia, y alrededor de los refugios estaba militarizado por el ejército hondureño. Entonces no era muy fácil que esta gente estuviera como en las mejores condiciones en ese lugar. También hay que decir que aquí en el país hubo otro tipo de refugios, ¿verdad? Que también sirvieron para albergar a la población, ¿verdad? Por ejemplo, no todos se fueron a Mesa Grande, no todos se fueron a otros países. Los que se quedaron, muchos se fueron a vivir a un refugio que el arzobispado tenía en Calle Real, ¿verdad? Que ahora por ahí es una granja o algo por el estilo. Otros se fueron a vivir al refugio San José de la Montaña, ¿verdad? Este refugio personalmente yo lo conocí, estuve por ahí cerca de unos cuantos años y conocí la experiencia del refugio San José de la Montaña. Había otro refugio en la Basílica del Sagrado Corazón, otro en Mexicanos, y había otros refugios más pequeños en algunos otros lugares. Entonces toda la gente que tuvo dificultades en sus lugares ha tenido que emigrar, y ahora también hay mucha población de esta que en aquel momento tenía otras condiciones no tan complicadas como esta, se fueron a Europa, ¿verdad? Mucha gente se fue a vivir a Australia, otros se fueron a vivir a Suecia, otros están en Canadá, ¿verdad? Mucha gente se fue a Nicaragua, etc. Entonces hubo migración a diferentes lugares, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? Y ahora mucha de esa gente que en aquel momento se fue, ¿verdad? Ahora son personas que están colaborando, digamos, con el trabajo de estas comunidades, porque en ese momento ellos también se volvieron promotores, ¿verdad?, de la lucha allá donde se encontraban, y son los que de alguna manera también ayudaron, ¿verdad?, a que la gente que se quedaba pudiera tener acceso a algún tipo de beneficios, como hacían gestión con recursos para que se implementaran proyectos en las comunidades que se iban creando. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el trabajo de Clipdes en esto? Esto es un poco lo que hay que destacar. Bueno, más o menos después de unos 10 años de estar en Mesa Grande, la gente comienza como con la intención de querer regresar a sus lugares de origen. O sea, la situación no era sostenible en estos lugares. O sea, era una cuestión que había que estar velando por esta gente permanentemente. O sea, había que dar comida, ropa, educación, salud, todo eso. Entonces las condiciones ya no eran las más adecuadas en nuestro refugio. Entonces la gente estaba pensando en cómo iban a retornar a sus lugares, y es así, ¿verdad?, como se empieza en algún momento a organizar el retorno a sus lugares. Y entonces fue más o menos en el año 1987 cuando las primeras familias de Mesa Grande comienzan su retorno hacia El Salvador, y muchos de ellos, ¿verdad?, regresan a la zona de Chalatenango, algunos a la zona de Cucatlán, ¿verdad?, por la zona de Suchitoto, ¿verdad?, y comienzan una nueva vida en esto. No sé, hasta aquí se va entendiendo. ¿Hay alguna duda? ¿Estamos bien? Si alguien se está durmiendo, no ronque para que no despierte al otro, ¿no? Bueno, entonces es más o menos en 1987 cuando esta gente comienza a regresar a algunos lugares, y por ejemplo en Las Vueltas, en Las Flores, Zacatao,
San Francisco Morazán y Chalatenango son los primeros lugares donde se empieza a llegar nueva gente, ¿verdad? También lugares como Suchitoto, Tenancingo, ¿verdad? En Cucatlán, en Cabañas, Sinquera y Victoria, Santa Marta, ¿verdad? Y en algunos otros lugares como La Libertad y el Bajo Lempa comienzan a estructurarse estas nuevas organizaciones que están llegando. O sea, aquí hay que recalcar una cosa, que la gente cuando se va deja todo, no se lleva nada, pero cuando regresan también regresan en las mismas condiciones. O sea, vienen a un lugar donde no hay nada. O sea, no les van a estar esperando ahí con una casa bien chiva y todo, ya con un carro y todo. No, regresan a una condición peor que la que estaban en el refugio. Por lo menos allá tenían la comida, tenían algunas cosas, y cuando regresan a sus casas, aquí ya no tienen nada. O sea, aquí lo que hay son aquellos lugares donde había las comunidades, hoy lo que hay son solamente los vestigios de lo que eran las casas. Ahí hay animales, ahí hay vegetación grande de cosas que en aquel momento no fue así, porque ellos cuando se fueron algunos, por lo menos la casa quedó en pie, otras después las destruyeron, pero con el tiempo se fueron cayendo, pero cuando esta gente regresa no tiene nada. Entonces es aquí donde comienza un poco el trabajo del CRISTES y el trabajo de la iglesia y el trabajo de otras organizaciones. Pero es cómo generarle condiciones a estas personas que estaban regresando y que no tenían nada. Entonces, cómo irle generando condiciones. Y aquí las primeras condiciones que había que generar era que esa gente por lo menos tuviera algunas champas donde comenzar a defenderse del sol o del agua. Entonces empezó a trabajar con vivienda provisional, ¿verdad? En esos lugares donde ellos estaban regresando, pequeños asentamientos, se fueron construyendo viviendas provisionales de lámina, ¿verdad? Luego de eso había que también ver cómo esta gente, para poder tener las condiciones que necesitaba para una vida más o menos digna, también tenía que tener algunas condiciones. Y cuando la gente venía no había nada, entonces tenían que, ¿verdad?, empezar a producir para generar sus alimentos. Pero mientras eso sucedía, había que garantizarle a la gente que por lo menos tuviera los granos básicos y algunas cosas necesarias para poder ir saliendo adelante. Entonces la iglesia, juntamente con CRISTES y con otras organizaciones, ¿verdad?, de ayuda humanitaria, entonces iban generando a la gente esas condiciones, que tuvieran granos básicos, que tuvieran ropa, que tuvieran lo mínimo de salud, ¿verdad?, para que esto fuera saliendo adelante. Entonces es aquí donde las comunidades empiezan también a generar otro tipo de organización. O sea, la guerra aquí no había terminado. Estamos en el 87-88, es la parte más complicada de la guerra todavía. O sea, la guerra terminó ¿cuándo? 92. Entonces todavía en este tiempo era lo más complicado de la guerra, y eso significaba que en esas comunidades volvían los operativos, en esas comunidades volvían los enfrentamientos, y ahí había una inestabilidad todavía. Entonces es aquí donde la gente empieza a organizarse nuevamente ya en esos lugares, y por ejemplo, para responder al tema de la salud, ¿verdad?, habían médicos extranjeros que estaban apoyando a estas comunidades, pero o sea, no daban abasto para tanto. Entonces lo que aquí sucedía es que estos médicos comenzaron a capacitar a promotores de salud comunitarios, y estos promotores empezaron a hacer el trabajo en esas comunidades, ¿verdad? Muchos de estos promotores ahora son médicos, ¿verdad?, están en puestos de gobierno, ¿verdad?, de los que en aquel momento se capacitaron. También para responder al tema de la educación se empezó, ¿verdad?, a capacitar a maestros populares, que se les llamó en aquel momento. No eran maestros reconocidos por el gobierno ni por ninguna entidad del Estado, sino que eran maestros capacitados por la misma gente, ¿verdad?, por la gente que sabía un poquito más. Entonces por lo menos iban enseñando a la gente a cómo aprender a leer y escribir. Entonces también eso era parte de la forma como se desarrollaba la vida en estos nuevos asentamientos. Entonces eso también hay que destacar que en la medida que esta gente se iba reinsertando en las comunidades, también iban generando condiciones. O sea, ya se iban haciendo pequeñas iniciativas productivas en las comunidades. La gente ya producía su grano básico, la gente producía todo lo que iba necesitando, iban haciéndose granjas, iban haciéndose todo ese tipo de iniciativas que solventaban las necesidades de la comunidad. Muchas de esas actividades eran comunitarias, o sea, se hacían para todos, y aún ahora en las comunidades hay iniciativas que
que siguen siendo comunitarias. Si ustedes van a San José de las Flores, por ejemplo, ahí hay una carpintería comunitaria, hay un comedor comunitario, ahí la gente cultiva, ¿verdad?, cierta cantidad de granos básicos para las mujeres, para los ancianos. O sea, hay iniciativas todavía comunitarias de aquel tiempo de la guerra que se ocuparon para salir adelante, ¿verdad? Entonces, en ese ambiente, ¿verdad?, es que se va generando toda un andamiaje, digamos, de una estructura que ayuda a que las comunidades vayan saliendo. Entonces, ¿qué es lo que queremos destacar con esto? Bueno, lo que queremos destacar es que, o sea, esas comunidades en aquel momento tuvieron dificultades, que tuvieron que salir de sus lugares, tuvieron que vivir toda una experiencia afuera, pero ahora son las que de alguna manera han tenido experiencias exitosas en el país. En la zona del Bajo Lempa, mucha de la gente que se repatrió, ¿verdad?, están ahora y son los que de alguna manera han generado iniciativas productivas, ¿verdad?, y una serie de iniciativas de desarrollo en esas zonas, como el Bajo Lempa, por ejemplo, ¿verdad?, donde toda esa gente que estuvo afuera ahora tienen, ¿verdad?, otra forma de ver la realidad allá, ¿verdad? Han tenido acceso a una serie de proyectos productivos, ellos han innovado en algunas áreas, digamos, sobre todo en agricultura, ¿verdad?, y ahora son, digamos, comunidades que ya se han logrado insertar definitivamente en esto. En Chalatenango, por ejemplo, muchas de las organizaciones que se repoblaron son las que ahora tienen una mejor estructura organizativa, ¿verdad?, en esa zona, y eso es gracias al trabajo que organizaciones como CRITES fueron haciendo durante años, ¿verdad?, porque hay que decirlo que la especialidad de CRITES es el trabajo en organización comunitaria y hasta ahora lo siguen haciendo. Entonces eso es lo que, ¿verdad?, ha logrado que muchas de estas comunidades hayan salido adelante. Mucho del trabajo que se está haciendo ahora tiene que ver, como ya lo planteamos en las primeras láminas, sobre los tres ejes que CRITES trabajaba, ¿verdad?, el tema de desarrollo, el tema de incidencia y el fortalecimiento, y en esos temas es que ahora se sigue trabajando. Hay que decir y hay que dejarlo bastante claro que estas comunidades, ¿verdad?, que planteamos hace un momentito, que se repatriaron y repoblaron, ¿verdad?, tuvieron dificultades serias durante todo el proceso. O sea, para ir a una comunidad de esas en la guerra había que pasar como 5 retenes de militares para poder llegar, ¿verdad? Mucha de esa gente que regresó, ninguna tenía documentos de identidad. O sea, ahí venía gente nadie sabía quiénes eran, dónde eran en términos jurídicos. Ellos sí sabían, pues, pero en términos jurídicos nadie podía decir, usted se llama fulano de tal, esto y esto, nadie sabía. Entonces, un trabajo grande que en aquel momento se tuvo que hacer fue trabajar con la legalización, digámoslo así, de todas las personas. Aquí empezábamos todo un trabajo y eso es lo que yo comencé a hacer cuando comencé a trabajar en este tipo de proyectos. Mi primera experiencia fue trabajar con la documentación de todos los repatriados y repobladores de Chalatenango. Había que sacar desde el boleto de nacimiento de los niños, ¿verdad?, hasta partidas de nacimiento, cédulas, que en aquel momento ocupaban cédulas. Todo ese proceso había que hacerlo con la gente, ¿verdad?, y bajo una situación bastante complicada porque todavía era durante la guerra. Aquí hay que decir que muchas veces para que una persona de estas pudiera salir de la comunidad, por ejemplo, yo venía desde Chalatenango, así el viaje de Chalatenango por San Salvador hasta Victoria, para ir a buscar partidas de nacimiento de esta gente, ¿verdad?, a pedir, a exigir o a rogar que nos dieran partidas de nacimiento de esta gente para traer las partidas de nacimiento y que ellos después pudieran salir de sus comunidades y empezar todo un proceso de legalización para poder irse adaptando a la sociedad. O sea, si eso no pasaba, ellos no podían salir, ¿verdad? Si salían, entonces eran capturados y desaparecidos. O sea, la situación no era muy prometedora en ese tiempo. Entonces, todo eso, lo que se fue haciendo en esas comunidades,
ahora el CRIP lo destaca como uno de sus mayores logros, porque estas comunidades ahora son las más organizadas, son las que han hecho iniciativas de desarrollo como más exitosas, ¿verdad? Y se puede destacar entre ellas muchas de las cosas que ahora se han hecho. Entonces, de eso quiero hablarles unos 10 minutos como una experiencia importante, ¿verdad?, en este tema, y es sobre un poco cómo la organización comunitaria de estas comunidades ha contribuido, ¿verdad?, en algunas luchas. Quiero referirme específicamente al tema de explotación minera, ¿verdad? No sé si ustedes han oído escuchar sobre eso. En este momento en el país hay como un resurgimiento de la presencia de empresas transnacionales queriendo explotar recursos en el país. Entonces, y precisamente, ¿verdad?, es en la zona de Chalatenango, en la zona de Cabañas y un poco en la zona norte de San Miguel y La Unión, donde las empresas mineras han estado explorando, ¿verdad? También en el norte de Santa Ana. Y, ¿verdad?, es a partir de ahí donde estas comunidades organizadas de Chalatenango y Cabañas han sacado, ¿verdad?, a reducir esa experiencia organizativa que tienen, y son las que de alguna manera han estado sosteniendo o han estado reteniendo que las empresas mineras entren al país. Estas organizaciones como CRIP, SCR, Cortes, allá ADES en Santa Marta, allá en Cabañas, ¿verdad?, algunas otras organizaciones como la UNES, FESPAD, etcétera, han conformado lo que llamamos la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, que básicamente la base de estas organizaciones está en esas zonas organizadas. Entonces, esas organizaciones son las que de algún modo están trabajando ahora el tema y están resistiendo, digamos, para que estas empresas mineras no exploten estos recursos en el país, porque no es porque no se quiera que los exploten, sino que la explotación minera es uno de las industrias más contaminantes, ¿verdad? Es una de las industrias más destructoras del medio ambiente, y precisamente, ¿verdad?, en las condiciones en que se quiere hacer estos proyectos vendrían a complicar más la situación ambiental que ya tenemos. O sea, estos proyectos mineros, la mayor parte de ellos están ubicados en la ribera del río Lempa, ¿verdad?, desde Santa Ana hasta Cabañas, ¿verdad?, todos están ubicados sobre la ribera del río Lempa, y precisamente si esos proyectos se llegaran a ejecutar, el primer afectado sería este río y por ende todos los que bebemos agua de ahí. El problema es que las empresas mineras utilizan cianuro para procesar la extracción del oro, y el cianuro, como ustedes sabrán, es un químico bastante complicado su manejo, y, ¿verdad?, con una porción mínima de cianuro que una persona ingiera, ¿verdad?, se muere. Entonces, el problema con el cianuro es que es la única forma de extraer el oro que hay hasta ahora. Entonces, si ese proceso se realiza en el país, ¿verdad?, lo primero que se contamina es el agua y, por lo tanto, nosotros. Y otro de los elementos que hay que destacar es que para el procesamiento del oro se utiliza demasiada agua. O sea, un tan solo proyecto minero utiliza más o menos 10 litros de agua por segundo. Y esos son, si ustedes lo multiplican por 24 horas, por 365 días, por 10 años que dura una mina, al final sabrán más o menos cuánta agua se utiliza para el procesamiento, y entonces aquí generaríamos un conflicto entre la gente, ¿verdad?, y las empresas mineras por el uso del agua, más la contaminación. Entonces, y estamos hablando más o menos de 24 o 25 proyectos mineros alrededor del río Lempa. Entonces esto complicaría ya la situación que tenemos en el país. Entonces, es esas condiciones las que han llevado a que la gente se organice, a que la gente resista a estos proyectos mineros, ¿verdad?, para no generar más situación de vulnerabilidad que la que tenemos en El Salvador. Entonces, ese proyecto, ¿verdad?, de la Mesa Nacional frente a la Minería, la mayor parte de organizaciones son gente que se organizó desde esta experiencia de lucha, ¿verdad?, de los refugios, desde las organizaciones, desde las comunidades de repatriados y repoblados, y son los que ahora, ¿verdad?, como les repito, están resistiendo. Ya la mesa lleva alrededor de 7 años trabajando este tema, y hasta ahora no hay ningún proyecto minero en ejecución, a pesar de que hay una ley que permite la minería, ¿verdad? Hay empresas mineras en El Salvador queriendo explotar los recursos, ¿verdad?, pero se han encontrado con
con esta resistencia en las comunidades. O sea, el país ya está siendo demandado en un tribunal internacional por no dar permiso de explotación, ¿verdad? Más o menos están pidiendo como un poquito más de 400 millones de dólares de indemnización por no darle los permisos a estas empresas, ¿verdad? Y se debe precisamente a que muchas de ellas no han cumplido los requisitos, ¿verdad?, que la ley establece para que se pueda implementar un proyecto minero. Pero también, aparte de que no han cumplido, ¿verdad?, la gente ha resistido. En Chalatenango, por ejemplo, sacaron a las empresas mineras, ¿verdad?, de la zona. En Cabañas también han sacado a las empresas mineras de la zona. La gente se ha organizado para esto y hasta ahora no han permitido ningún proyecto. Entonces, eso, digamos, es como por poner un ejemplo de la experiencia de resistencia de las comunidades organizadas en el país, ¿verdad? Me voy a quedar hasta aquí para que, si quieren que hagamos alguna discusión sobre alguna pregunta, alguna duda que tengan, dejemos unos minutos para eso. Para preguntas y respuestas, así que si necesitan que se les amplíe sobre algún punto que el licenciado mencionó, este es el momento. Solo uno. Sí, no se avalan. Sí. Ajá. Considero que en un ambiente de guerra y una organización tan trabajosa como simple, era inevitable el contacto con las fuerzas revolucionarias y con las fuerzas militares. ¿Qué tipo de relación manejaban ustedes con estos fuerzas militares? Bueno, era una situación complicada porque las mismas condiciones en que la gente sufrió durante el inicio de la guerra, durante la guerra, hacía que la gente tuviera como cierta resistencia, digamos. O sea, en las comunidades del ejército, por ejemplo, no lo habían visto. O sea, había un rechazo grande de la gente que había sufrido esto en las comunidades. Pero también había lo contrario. Había comunidades que habían sido militarizadas y que la gente, en el caso de mi pueblo, por ejemplo, ahí siempre fue militarizado y la gente ahí tenía una gran aceptación hacia el ejército y un rechazo hacia la guerrilla, porque la condición era lo contrario, ¿verdad? Entonces, pero la mayor parte de comunidades que tuvieron que salir, que emigrar y que sufrir las condiciones, esa gente sí estaba en una relación desigual. O sea, por eso les planteaba yo de que para que esta gente pudiera salir tenía que tener sus documentos, si no, no podía salir. Porque lo primero que hacían cuando pasaban por un retén militar, les revisaban no van a ver los retenes flojos, les revisaban esta parte de aquí a la gente y les revisaban ciertas partes del cuerpo como para poder identificar si eran combatientes o no, porque cuando los combatientes lo que hacían era como usaban botas o zapatos burros, se amarraban aquí bien y se les ceñía la parte de abajo, entonces se notaba que eran combatientes o tenían alguna otra señal que pudiera identificar. Entonces los militares cada vez que pasaban por retén los registraban y hacían todo ese proceso para identificar, entonces había como ese rechazo con ellos. Entonces, pero las condiciones no eran las mejores condiciones, no había como una buena armonía en eso. Sí. Sabemos que esa labor tan grande que se tenía sacando documentos de tantas personas no se pudo completar al 100%, pero más o menos qué porcentaje se pudo establecer en toda la... Bueno, lo que pasa es que eso fue en las condiciones más complicadas. O sea, después de los acuerdos de paz se fueron generando condiciones para que la gente pudiera arreglar las cuestiones. Yo recuerdo, había un juez en Chalatenango de primera instancia en ese momento que era un poquito más corrupto de lo de ahora, ¿verdad? Y entonces a él le comprábamos nosotros los juicios subsidiarios. Él los hacía los juicios subsidiarios y le comprábamos juicios subsidiarios para poder asentar a una persona y sacar partida de nacimiento, porque como las alcaldías se quemaron, no había registro. Pero la única manera de hacer un proceso era hacer un juicio civil subsidiario, ¿verdad? Y volver a reasentar a esta persona y a partir de ahí iniciar eso. Eso hicimos,
bastantes juicios subsidiarios, ¿verdad? Pero lo que les quiero contar es que después hubo un decreto, ¿verdad? Un decreto que permitía que las personas se pudieran asentar en los registros civiles con la fe de bautismo, que es un documento que dan en la iglesia. Entonces todos los que fueron bautizados y tenían registro de fe de bautismo fueron a sacar su fe de bautismo y con esa se podían asentar en los registros civiles. Entonces eso contribuyó bastante para que un poco se legalizara esta cuestión. Pero nosotros lo que hacíamos era trabajar con aquellas cuestiones como más complicadas, aquello más urgente, y lo que no era tan urgente lo íbamos dejando para que después se fuera realizando. Nosotros no hicimos un trabajo al 100% finalizado, pero sí, por ejemplo, reasentamos todos los niños que nacieron en Mesa Grande, se reasentaron en los libros del registro civil de las alcaldías de las zonas para que estos niños ya aparecieran como salvadoreños, porque si no iban a aparecer como hondureños. Pero esos eran así como artimañas que se hacían en aquel momento, ¿verdad? Que no eran así como el 100% permitidos. ¿Alguien más? Sí. Con la gente que al momento de irse se quedó sin... La gente que al momento de irse de sus tierras, de ser movilizadas, luego se quedaron sin nada. ¿De qué manera al regresar tuvieron un lugar a donde vivir? Bueno, como la idea aquí fue que durante su estancia en los albergues, o sea, la gente no pasaba de choto, pasaba estructurando proyectos, pasaba organizándose, pasaba ordenando sus cosas. Una de las cuestiones que ellos prepararon fue su retorno, o sea, cómo iban a retornar. Entonces empezaron a hacer censos, empezaron a hacer todos los proyectos, ¿verdad? De quiénes eran de cabañas, quiénes eran de charate, quiénes había, de dónde habían salido cada quien, y si esas condiciones estaban tocadas para regresar. Entonces la gente empezó a organizarse por grupos, los que eran de esta parte se organizaron para regresar allá, y entonces cada quien fue reconociendo su